Mejor, pero mal. Amigos, bienvenidos al segundo vídeo de esta temporada. Bueno, el tercero ya realmente de esta temporada de Fórmula 1. Hoy vamos a hablar de lo que hemos visto hasta el momento del Gran Premio de China, ¿vale? No se ha hecho todavía la carrera principal. Ya dije el otro día que no vamos a hacer regularmente vídeos post clasificación, pero como era la primera sprint y realmente estamos en un inicio de año en el que me apetece hablar de muchas cosas, no solo después de la carrera principal, pues mientras esto ocurra, pues haremos los vídeos que sean necesarios. Vamos a hablar de lo que ha pasado principalmente en la sprint, que para mí ha sido, bueno, lo más reseñable porque clasificaciones ya sabemos cómo funcionan. También hablaremos un poquito de la quali, evidentemente, pero especialmente de la sprint y cómo le han ido a estos coches la sprint, ¿no? Mi sensación sigue siendo mala, ¿vale? La magia no existe. Y de hecho el título, si en el título pone mejor pero mal, es porque realmente lo creo. O sea, en ningún caso estoy diciendo que mira, se ve más natural la Fórmula 1, no han arreglado los problemas. No han arreglado los problemas. Yo, si digo mejor pero mal, es porque creo que este circuito le va mejor, simplemente, ¿vale? No se trata de que, al margen de que sí que es cierto que seguramente pilotos, equipos ya cada vez entienden mejor el comportamiento de la batería y eso reduce en cierto modo ciertas cosas que son bastante, en mi opinión, desagradables de ver, ¿no? En una carrera o tal. Pero el problema base sigue estando, ¿vale? Las clasificaciones ya las doy por perdidas, son un truño. O sea, incluso, digo, vale, en un circuito como este, porque es verdad, vamos a decirlo todo, Australia era un circuito en el cual probablemente es de los peores circuitos de cara a este reglamento, ¿vale? Por tema de recuperación de energía, cómo es el circuito, que pocas zonas para recuperar, muchas zonas a fondo. Pero China es un circuito que es más normal, que tiene más zonas donde se puede recuperar. Da igual. O sea, da igual, realmente hoy sí que voy a hablar un poco de lo que ha pasado, ¿eh? No solo voy a quejar, ¿vale? Porque ya el otro día me quejé bastante, creo que ya he dejado clara mi opinión. Voy a seguir diciendo lo que pienso en cada circuito, porque al final son cosas distintas, ¿no? Pero es verdad, en este circuito la recuperación no es tan crítica. Y yo creo que eso nos ha permitido ver, sobre todo en carrera, un poquito menos artificial ciertas cosas, pero se sigue viendo muy artificial. O sea, se siguen viendo. Y ahora vamos a entrar con algo que, aunque igual en Australia no se vio tanto, aquí sí que se ha visto y es el tema de adelantamientos en sitios, bueno, inverosímiles, ¿no? O sea, he visto adelantamientos en la última curva, que a ver un adelantamiento en la última curva es jodidamente difícil. Pues ya hemos visto hoy en esa y en otras tantas que estaba diciendo, no, sigue estando el problema no se ha ido. Por eso digo que mejor pero mal, pues seguimos estando mal, ¿no? Pero es verdad que yo, por ejemplo, en esta carrera de sprint he visto menos el efecto este que decía el otro día de las frenadas, ver cómo coches hacían descaradamente así. No lo he visto tanto eso hoy, probablemente están empezando a entender también los pilotos cómo funciona todo esto, pero da igual. El problema base sigue estando, como digo, la clasificación sigue dando pena, incluso en un circuito como este en el cual no hay tanto problema. No, en la recta larga, la recta de atrás, ya sabéis cuál, la del DRS, la final, la del tercer sector, en esa recta en la frenada, en esta carrera no pierden tanto, no hay tanto super clipping. ¿A quién queréis engañar? O sea, ya hubo polémica en la clasificación porque el velocímetro de Russell se quedó pillado y al frenar, digamos que no bajaba la velocidad a pesar de que el motor se escuchaba cayendo, ¿no? Es como que hay gente que pensaba que era como que lo estaban amañando, ¿no? Como para que engañara al espectador. Yo no lo creo, porque de verdad, ¿qué sentido tiene hacerlo solo con un coche, ¿no? Los demás sí que perdían velocidad, no lo sé. No soy conspiranoico en este sentido, simplemente creo que funcionó mal, pero se estaba viendo y de hecho se vio en el caso de Adjar también, o no sé si era Adjar o otro piloto, pasar de 337 por hora a 299 antes de frenar. Por mucho que en la retransmisión se nos intentara vender que solo había perdido hasta 315, no, hasta 315 no, bajó de 337 a 299 justo antes de empezar a frenar. Hablamos de bajadas de 40 por hora, o sea, 40 km por hora menos, ¿vale? Este fenómeno de perder cierta velocidad antes de la frenada ha existido en el pasado, no 40. Se perdían algún kilometrito por hora, se podía perder algunas veces. Esto sigue siendo un escándalo y una aberración, y de hecho ya no solo la pérdida de velocidad, sino la sensación de escuchar, ¿no? Como llega una curva y ya 300, 400 metros antes ya empiezas a escuchar como el coche pierde velocidad. Entonces como que las clasificaciones siguen siendo un desastre, o sea, y eso, fíjate, las carreras son también un desastre, pero lo de la clasificación para mí le han hecho muchísimo daño, porque era, yo creo que, de lo mejor que tenía la Fórmula 1. Y como digo, incluso en un circuito como este, no, o sea, sigue siendo el super clipping, por mucho que nos hayan querido decir, no, en esta carrera no hay tanto super clipping, está siendo más normal. No,
O sea, sí, hay un poquito menos, hay más margen con la recuperación de batería, pero no es suficiente para que la clasificación deje de ser una mierda. La clasificación, por eso que tampoco quiero hablar demasiado, sí que quiero hablar del problema de Russell, que ahora lo comentaremos un poco, pero que Mercedes sigue siendo el claro ganador, el favorito, el más potente, eso es obvio, no hace falta tampoco aclararlo. Y como digo, las clasificaciones no tienen, desde luego con esto, tampoco se han arreglado. Y además que se han enseñado datos, se han enseñado datos de telemetrías, de que el super clipping sigue estando, y en China he visto valores de Bottas, por ejemplo, ha llegado hasta 47. Ha perdido 47 km/h por el super clipping, y había otros tantos que también bastante. Leclerc, Hamilton 40, Leclerc 30 y alto. O sea, el super clipping sigue existiendo. No es tan acentuado a lo mejor como en Australia, pero sigue existiendo. La base sigue estando ahí y por eso se sigue arruinando, ¿no? Pero por ir en orden cronológico, empezamos por la sprint, ¿vale? De la clasificación tampoco voy a apuntar mucho, sí que quiero hablar de lo que le ha pasado a Russell porque creo que es importante. Pero en cuanto a la sprint, yo por un momento pensé, digo, vale, a lo mejor, como este reglamento se ha diseñado única y exclusivamente enfocado en la dopamina, ¿no? Y en el short content, en el TikTok, como estamos diciendo, ¿no? Ya lo decía el otro día, el tema de la dopamina. Pues digo, a lo mejor la sprint, que es un formato claramente pensado para eso, digo, a lo mejor. Pero claro, te paras a pensarlo un minuto y dices, vale, no tiene sentido. O sea, por mucho que ambas cosas estén enfocadas a lo mismo, al dinamismo, a la dopamina, tal, si el motor no funciona en una carrera larga, o sea, si el reglamento no funciona en una carrera larga, raramente lo vas a ver funcionar en una corta. Y de hecho, se ha visto un poco lo mismo que se vio en Australia. Unas primeras vueltas, de nuevo con, yo no sé ya ni cómo llamarlo, adelantamientos. Hay gente que habla de, que me gusta mucho la definición, intercambios de posición, probablemente sea bastante más correcta esa definición, porque muchos adelantamientos no son adelantamientos, son intercambios de posición. Y es lo que he dicho, es cierto que quizás no se ve tantísimamente tan artificial como en Australia, pero en la recta especialmente, yo creo, en la recta larga. Pero ya digo, el ver cómo se adelantan, Hamilton, el adelantamiento que le hace, no sé, a Russell, ¿no? Al principio, hay gente adelantando en la última curva, o sea, se ve como un coche de repente consigue velocidad como de la nada. Y es como, a ver, sí, tú dices, vale, estoy viendo un adelantamiento en mitad del segundo sector, pero es que claro, cuando todo el mundo lo hace, porque hay un montón de gente adelantando en sitios extraños, es como, la magia de ver un adelantamiento en una curva difícil o en un sitio tal, es precisamente que, como es difícil, pues muy poca gente o casi nadie lo hace. Pero como aquí se basa en pulsar el botón porque tengo batería y de repente, sí, es que además se ve, es que lo grave es que se ve en la cámara de televisión. Esto en el segundo sector de China era muy obvio, era muy evidente. Se notaba mucho cuando de repente un coche conseguía velocidad, y es que es tan obvio cuando hay zonas en las que parece que a veces el rebufo, cuando la batería eléctrica deja de afectar, a lo mejor a veces parece que hay un poco de rebufo, ¿no? Pero a poco que vuelves a tener, he visto rectas en las que los dos coches tenían esa batería disponible y apenas se recortaban. He visto un par de momentos que es que se ha visto muy claro. Que mira, van los dos en la recta a la misma distancia todo el rato, el rebufo nada. Porque los dos estaban pulsando, claro, cuando los dos se quedan sin batería, a lo mejor ahí sí que en algún momento se puede llegar a beneficiar parcialmente del rebufo, ¿no? Pero parcialmente del rebufo, pero cuando la batería está disponible, a eso es a lo que iba el otro día. El tema es que cuando la batería está disponible, como que todo lo demás da igual. Ni la tracción ni tal, es como que es lo que estamos viendo y es lo que he visto muchas veces en el segundo sector de esta sprint. No ha cambiado, el concepto no ha cambiado por ser una sprint, ¿vale? Lo único que no tenemos paradas. Pero a fin de cuentas la batería se sigue agotando enseguida. O sea, al final es que, claro, tú dices, una sprint a lo mejor no, porque si la carrera dura 50 vueltas y ahora le pones 20 o 15, da igual, porque la batería es que te la puedes fumar en una vuelta. De hecho, en una vuelta se la fuman. No llega ni al final, ¿no? Entonces, claro, no, la sprint no soluciona el problema y de hecho yo lo que he visto simplemente es algo muy parecido a lo de Australia, se sigue viendo extremadamente artificial, el circuito favorece un poco y creo que los pilotos poco a poco empiezan a entenderlo, pero aún así el problema sigue estando ahí, yo creo que la solución sigue siendo urgente, ¿vale? Ya se hablaba, de hecho, bueno, en el último Gran Premio como post hubo mucha polémica, evidentemente, pilotos hablando, las declaraciones ya las hablamos el otro día, pero bueno, ha habido más, ¿vale? Porque el propio Lando Norris dijo una declaración antes de esta carrera, antes de China, diciendo que bueno, que ya da igual el que frena más tarde, ¿no? El que, creo que fue literalmente, dijo, el que tenga más pelotas, ¿no? El que tiene más huevos, por así decirlo. Es como que no es como el que frena más tarde se lleva el premio en clasificación, ¿vale? En clasificación. Sino el que elige el momento correcto de levantar. Y es como, pues ya está todo dicho, o sea, ya está todo dicho. Y igual que, bueno, la radio, ¿no? Que eso no lo mencioné el otro día, la radio de Leclerc diciendo... Esto es como un champiñón del Mario Kart, ¿no?
Eso para la gente que dice que el DRS es igual, ¿eh? Es que yo estaba alucinando. El otro día en el vídeo que hice alguno diciendo, no, pero es que el DRS... exactamente lo mismo, ¿no? Un botón artificial, ¿no? Sí, el DRS ya lo dije. Yo creo que la gente no ve los vídeos, sinceramente. Yo estoy bastante convencido de que el 80% de la gente que escribe en comentarios no ha visto el vídeo. Ha visto una parte pequeña. Y en cuanto ha empezado a escuchar algo que no le ha gustado, voy a escribir en el comentario. Y ni siquiera se molesta en escuchar el argumento que voy a dar después para explicar esto. El DRS era artificial, ya lo dije el otro día, pero no es esto. O sea, lo del champiñón del Mario Kart, ¿tú te crees que Leclerc lo dice? O sea, ¿tú has escuchado alguna vez a Leclerc decir que el DRS es como el champiñón del Mario Kart? Es ridículo, o sea, es completamente ridículo. Además de que las propias diferencias de velocidad que se generan con el uso del botoncito, del boost, del overtake, son mucho mayores. Como dije, supongo que conforme vayan aprendiendo a gestionar todo esto, a lo mejor eso se reduce un poco, pero seguirá siendo mucho, y por eso creo que la base, el problema es mucho más profundo de lo que parece, y que no creo que se pueda corregir con no, irán aprendiendo. Después también una cosa que quería decir es que, a ver, la realización se ha centrado mucho en la cabeza, lo cual yo lo veo bien, ¿eh? Para mí lo más importante siempre será la cabeza de carrera. Pero es verdad que me ha dado la sensación de que hemos visto demasiado poco del resto, ¿vale? Y a ver, es cierto que hay momentos en los cuales los líderes estaban sobrepasando una y otra vez, intercambiando posición. Y dices, vale, tiene que estar ahí el foco de la realización, pero ha habido otros momentos de la carrera en los cuales no había tanto... O sea, cuando ya Russell ha creado el hueco, es verdad que los Ferrari estaban cerca entre sí, han tenido pelea, pero yo qué sé, para algo están las cámaras de repetición. Es verdad que en algún momento ponían la ventanita chiquitita, pero echaba en falta sobre todo porque Verstappen, bueno, ha hecho una remontada en primer lugar y posteriormente ha tenido que volver a remontar porque con el safety car ha parado en boxes. Entonces, me da la sensación de que nos hemos perdido como mucho de lo que pasaba en el resto de la parrilla. Y ya digo, yo siempre soy de la opinión de que cabeza de carrera, prioridad máxima. O sea, yo no quiero que me estés enseñando lo que hace Carlos Sainz con Bortoleto mientras Russell, que está primero, está adelantando a Hamilton. Para nada, ¿eh? Pero creo que ha habido momentos en los cuales no estaba pasando nada en la cabeza y perfectamente se nos podrían estar poniendo ya bien repeticiones de diferentes momentos que hayan pasado, ya sean choques porque ha habido un choque en la primera vuelta, por ejemplo, ¿no? El RB, también Anyar con Antonelli, que esa sí que la repitieron, es cierto, pero en fin, creo que podemos ver un poquito más de lo que pasa detrás de la realización. Quizás se han querido centrar mucho en lo de arriba, e incluso cuando no pasaba nada, ¿no? A ver, momentos interesantes que podemos comentar también. Russell, evidentemente, ha gestionado la carrera. Ha sido muy parecido a lo de Australia en el sentido de que pelea con los Ferrari. A mí me da la sensación de que Mercedes tiene el mejor coche sin ninguna duda, pero en carrera, cuando Ferrari está mano a mano y hacen ese gasto de batería inmenso en adelantarse y en intercambiar posiciones, es como que ahí no se puede exprimir, no puede ser óptimo, no puedes hacer la estrategia, el ritmo más eficiente, de manera que los que están peleando entre sí no tienen batería porque están todo el rato gastándola, es como que no consiguen imponer su ritmo, ¿no? Ferrari está lo suficientemente cerca de Mercedes, que está muy lejos, pero lo suficientemente cerca como para que cuando están ahí no sea capaz Russell de abrir el hueco, ¿no? Pero ya una vez que pasa cualquier cosa a nivel de neumáticos, Ferrari los ha castigado más, ya abre el hueco y ya Russell pone el modo demonio. Y entonces, claro, esa es la sensación que me da a mí en cuanto a que Russell domina y Mercedes domina, ¿no? Parece que cuando Ferrari está con ellos es como que hay mucha más igualdad y realmente hay pelea, ¿no? Pero bueno, Russell absoluto dominio, evidentemente. Yo ya dije que me cuesta mucho hablar de halagos a los pilotos, sinceramente me cuesta mucho. Me va a costar decir carrerón de Russell, carrerón de tal, pero me cuesta mucho de verdad porque cuando sé que los pilotos no están gestionando muchísimo más que cualquier otra cosa, pues la verdad es que me cuesta, ¿no? Pero bueno, intentaremos acostumbrarnos. Russell ha controlado la carrera hasta que ha salido el safety car. Es verdad que ha tenido ahí un final un poquito probablemente más nervioso de lo que esperaba. Antonelli, a ver, hace una salida pésima, la verdad que, por cierto, lo de las salidas, cuidado, ya lo dije el otro día, si solo pasa el primer día, bueno, hemos vuelto a ver a gente clavar la salida, Verstappen se ha quedado clavado, Antonelli se ha quedado bastante también atrás, o sea, seguimos viendo pilotos que se quedan clavados en la salida y eso es peligroso. Y eso es peligroso. O sea, eso lo tienen que arreglar sí o sí. Pero bueno, Antonelli, ¿vale? Porque Verstappen hemos dicho que ha hecho una remontada doble. La verdad es que... Pero por eso decía, ¿no? Me da la sensación de que tampoco he visto adelantamientos de Verstappen. Sí los he visto, repeticiones y cosas, pero como que podríamos haber visto más. En el caso de Antonelli, sin embargo, sale bastante mal, que llevan dos. O sea, cuidado con Antonelli, que tiene un problema con las salidas. Y después también... en la primera vuelta tiene ese toque con Anyar, ¿no? O sea, realmente Antonelli, es verdad que como después ha hecho la pole en la clasificación larga, es como que nos ha dejado un sabor de boca un poquito más dulce, pero realmente Antonelli la exprime mal, o sea, sale mal. Después, para mí, la de Anyar es una sanción completamente justa, sinceramente, pues se le va la pinza, es una puta cafrada.
cómo se va largo en la curva y choca a Adjar, le rompe el coche, creo, incluso. Bueno, Antonelli bastante desquiciado, que como digo después en clasificación, pues ha pasado lo que ha pasado y nos ha dejado un poquito mejor sabor de boca. Veremos qué pasa mañana, porque también hay que matizar eso, ¿no? Pero gana Russell la sprint y Ferrari dejando un poco la misma sensación, ¿no? Las salidas son increíbles, eso está clarísimo. Pueden pelear cuando están mano a mano con Mercedes, pero siempre acaba pasando algo y al final se impone el ritmo de Mercedes, ¿no? McLaren, pues, que es un poco la que está ahí en medio de la nada, porque sí que es verdad que yo a Red Bull la he hecho en falta. Que Red Bull es otro tema, ¿eh? Red Bull es otro tema porque Verstappen yo creo que en este momento está conduciendo un coche que es totalmente lo opuesto a lo que él quiere, ¿no? Que siempre decimos que le gusta la trasera nerviosa, tal. Estamos viendo a un Red Bull que no entra en la curva. O sea, Verstappen tiene un coche torpe, subviraje masivo, o sea, entra largo en muchísimas curvas y es como, parecería totalmente lo contrario a lo que quiere Max Verstappen. Incluso en este escenario está superando a su compañero, las cosas como son. Porque claro, al final Adjar se ha encontrado el mejor escenario posible. Se ha encontrado unos coches. Bueno, se ha encontrado un cambio de reglamento que ya de por sí resetea el coche, no puede estar diseñado para Max Verstappen porque, igual que con Checo al principio del 2022, ¿no? Cuando el coche se resetea, el reglamento tal, ese coche no está todavía encaminado a nada. O sea, ese coche parte de cero, ¿no? Eso ya es una ventaja con la que parte al menos al principio. Pero es que encima hablamos de coches que tienen una conducción muy diferente. O sea, Max Verstappen no va a buscar... En clasificación, por ejemplo, no se busca ahora lo que decía Lando Norris. No se trata de quién frena más tarde, sino de quién elige el momento correcto para levantar para que la gestión de energía sea la más óptima. Entonces, ese tipo de conducción, incluso en un coche que favorezca a Max Verstappen, es mejor es más fácil para el que está al lado de Verstappen porque no se está buscando el límite. Entonces, no tienen... Ahí Verstappen es donde se hacía fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el escenario que tiene Adjar es bastante bueno. O sea, Adjar tiene una oportunidad muy buena para quedar como el piloto que consiguió domar. No domar, yo no digo que le vaya a ganar, pero con que simplemente con que esté un poquito por detrás, ya ha quedado mejor que todos los anteriores. Y ya lo digo, yo no creo que necesariamente sea Adjar muchísimo mejor que Lawson, Pérez, todos los que han pasado por Red Bull. Yo creo que se ha encontrado un escenario que es muy propicio, muy positivo, y lo que tiene que hacer es aprovecharlo. Yo creo que de momento no lo está haciendo muy mal, la verdad. Creo que es verdad que, bueno, en esta sprint ha quedado al final como decimoquinto, ¿no? También tuvo el problema al principio, Antonelli le dio un golpe, no ha sido tampoco la situación ideal, lo del neumático blando, en fin, bueno, no ha sido la situación más ideal para Adjar, pero bueno, no sé, vamos a ver cómo se comporta mañana el coche y... Sí, porque además en la clasificación ha sido noveno y realmente se ha quedado relativamente cerca de Max, prácticamente a una décima, ¿no? O sea que creo que Adjar de momento va bastante bien. El que sí que quería comentar es Gasly, ¿vale? Porque, a ver, Gasly en la sprint ha quedado 11º, no está mal, ¿vale? Porque yo ya comenté en Australia que es verdad que me había decepcionado mucho Alpine de cara a que los esperaba bastante mejor. Y parece que hoy sí que han llegado donde yo los esperaba, ¿no? Que era a ser el mejor del resto. Y Gasly ha quedado 7º en la clasificación. O sea... Parece que ahora Alpine en China, no sé si es que Australia les lleva muy mal a nivel de tal, no lo sé qué es lo que sería, pero aquí en China sí que parece que el mejor del resto, literal. De hecho, incluso delante de los dos Red Bull Gasly, ¿no? Con la pinta es verdad que, bueno, se ha quedado fuera de la Q3. Es verdad que no está teniendo un arranque muy bueno de año con la Pinto, la verdad. Me lo esperaba un poco mejor porque, viendo cómo terminó el año pasado, digo, bueno, vamos a ver, ¿no? Parece que va en progresión, tal. No ha hecho la mejor sesión, ¿no? Con la Pinto en este Gran Premio de China. Vamos a ver qué pasa mañana en carrera. Y parece, eso sí, que los que han estado peor en esta carrera han sido los RB. Eso sí que es verdad, que hay que decirlo, que estuvieron muy bien en Australia, pero en esta la verdad es que bastante desaparecidos, O sea, desaparecidos, peor. Bastante peor. Incluso en esta clasificación se han quedado, bueno, 14 y 15 posiciones bastante flojas, ¿no? La cola de la parrilla sigue igual. Cadillac es el peor de todos, incluso peor que Aston Martin. Aston Martin se les puede ver un poquito mejor, pero siguen extremadamente lejos. Por lo menos han sido capaces de terminar la carrera, la carrera sprint, y de hecho también la clasificación sin problemas aparentes, simplemente que son muy lentos, ¿no? Pero han terminado la sprint. Habrá que ver también mañana en una carrera completa a ver qué pasa, porque una sprint no dejan de ser, pues eso, 18, 20 vueltas, las que no me acuerdo cuántas eran, 19, ¿no? No dejan de ser pocas vueltas, así que tampoco es tan difícil terminar. Veremos mañana qué pasa, pero bueno, yo creo que sí que están un poquito más a tono. Siguen estando en el grupo del farolillo rojo, que es terrible. Cadillac, Aston Martin y Williams. Son
los tres peores están claramente varios escalones por debajo del grupo de delante, que es un poco RB, Haas, Audi y Alpine, ¿no? Según el día parece que está uno mejor que otro, pero Cadillac, Aston y Williams están en otra categoría. O sea, es increíble. La Q1 es siempre esos 6 coches. Veremos qué pasa en las próximas carreras, pero de momento tiene mala pinta. En el caso de Williams, el sobrepeso no va a ser nada. Bowles ya ha dicho que no tiene solución, o sea, va a ser difícil, ¿eh? Y en el caso de Aston veremos qué pasa si Honda sigue o no despertando y consiguen encontrar el rendimiento del coche. Pero bueno, la sprint no nos ha dejado demasiadas buenas sensaciones. Yo también lo he dicho al principio, la magia no existe, tampoco esperaba yo que de la noche a la mañana de repente, ¡boom!, la sprint sea increíble, no. Veremos qué pasa mañana en carrera, pero no creo que nos encontremos en un escenario muy diferente al que nos hemos encontrado en la sprint. En cualquier caso, hemos tenido entre el safety car, un poco del lío del principio, ha sido una sprint movidita y aún así no termina de despertar. Porque como digo, al final, por mucho que tengas mucho movimiento, mucho lo de los microsectores también, ¿no? En la clasificación, por cierto. La clasificación nos han puesto los microsectores, que a ver, que sí, que se podían ver en la aplicación oficial, siempre estaban ahí ya antes, los podías ver, pero en la retransmisión yo creo que pierde un poco la magia. Se pierde un poco el hype, ¿no? De ver qué pasaba cuando tal. Estás viéndolo, es como la dopamina otra vez, la dopamina, todo el rato el ver, es como hacer scroll. Siguiente. Madre mía, pero bueno. De la clasificación, por cierto, por terminar ya cerrando el vídeo, no voy a comentar gran cosa, porque bueno, las clasificaciones ya he dicho que han perdido para mí mucha motivación. El punto crítico, Russell, en la Q3, se queda parado por un problema y por eso Antonelli ha sacado la pole. Es verdad que Russell al final ha podido dar una vuelta, pero claro, por eso me deja el sabor de boca agridulce. Antonelli ha hecho la pole, pero bueno, al final, ¿en qué condiciones, no? Russell ha salido corriendo a falta de 2 minutos prácticamente. Seguramente la vuelta de preparación no ha sido óptima. Los neumáticos no estarían en el rango perfecto. Es raro porque realmente Russell ha dominado todas y cada una de las sesiones. ¿Qué quieres que te diga? Es un poco casualidad que de repente en la Q3, casualmente, cuando ha tenido un problema y ha salido corriendo jugándosela a una sola vuelta y tal, hombre, pues claro, lo normal es sospechar. ¿Qué quieres que te diga? Seguramente yo apostaría dinero a que si Russell hubiera tenido una sesión normal con 2 intentos sin ningún tipo de problema en las vueltas de preparación y tal, ¿qué quieres que te diga? Yo apostaría dinero a que Russell quedaba primero, porque es lo que está demostrando en todas las sesiones. Pero bueno, Antonelli ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado, evidentemente. Estaría bueno que no la aprovechara, también te digo. Vamos a ver si mañana en carrera, si consigue salir bien, podremos tener una carrera en la cual los Mercedes pueden tener lío, que es un poco lo que quiero ver, ¿no? O sea, necesitamos con urgencia que Antonelli esté ahí. Claramente lo necesitamos. Así que nada, eso es un poco todo lo que quería comentar. Mañana, evidentemente, con la carrera larga habrá mucho más de lo que hablar. Veremos qué pasa con este Gran Premio de China, a ver si vemos pelea entre los Mercedes, a ver si Ferrari consigue estar ahí. Y bueno, sea con lo que sea, estaremos por aquí, por supuesto, para dar nuestras opiniones, nuestras sensaciones de lo que ha sido este Gran Premio de China. Un saludo, amigos, nos vemos en el próximo.